me tocó reinstalar hasta los drivers de sonido, pero ya creo que quedó solucionado el problema porque ya estoy usando la diadema. Listo, vamos a reiniciar, retomar. Creo que cuando salí por error les cerré la sesión a todos. Me perdona que les di ahí cerrarle sesión a todos, pero bueno, creo que ya están todos otra vez conectados. Profe, hay unos compañeros que están solicitando ingreso. Ya les di a aceptar. Ah, bueno. Sí, ya creo que no hay nadie en sala de espera. Tengo aquí que estamos 27, todos adentro. Bueno, listo, vamos a retomar, vamos a continuar en este ejercicio que llevamos de los proyectos. Y voy a compartir esta pantalla. Y vamos a empezar a hablar del ciclo de los proyectos. El ciclo como la esencia dentro del cual vamos a enmarcar nosotros la formulación del proyecto, la formulación y la ejecución y hasta la terminación. Obviamente es un conjunto de etapas y de elementos que hacen parte de este ejercicio de formulación. Entonces, nosotros en Colombia tenemos un ciclo definido, ¿no? El ciclo de proyectos como tal, pues las entidades y las instituciones tienen distintos distintas formas en que aplican el ciclo del proyecto. Hay entidades del orden internacional que tienen un ciclo de proyecto un poquito distinto. El que nosotros tenemos en Colombia, adoptado por el DNP, es este que estamos viendo acá, que se parece muchísimo al ciclo del marco lógico. Tiene 4 momentos importantes: el momento de la preinversión, el momento de la inversión, la operación y la evaluación ex post. Y tiene un momento intermedio que es la evaluación ex ante. En esta gráfica quiero que analicemos un poquito qué pasa durante el ciclo del proyecto con algo tan esencial y elemental como es el problema. Por eso lo he colocado en el centro del ciclo. El problema es la esencia del proyecto. Dijimos y lo vamos a reiterar durante este curso, que si no existieran los problemas, pues realmente no haríamos proyectos, no habría necesidad del proyecto y el problema se convierte en la razón de ser de los proyectos, ya sean públicos o sean privados. Pensemos que ese problema tiene que desaparecer. El objetivo del proyecto o desaparecer o controlar o mitigar, bueno, no necesariamente desaparecer, pero sí controlar los efectos que genera el problema. Entonces vamos a mirar qué pasa en cada fase. El ciclo como tal se parece como a una rueda de bicicleta. Pensemos primero como en una rueda que da una vuelta. ¿Y qué pasa cuando da una vuelta? Pues ha hecho un recorrido y vuelve al mismo lugar. Eso sería un ciclo. Pero como el proyecto no puede volver exactamente al mismo lugar, porque se supone que el problema, intervengamos o no intervengamos, el problema todo el tiempo está cambiando, está en movimiento, pues cuando damos un ciclo, una vuelta, el problema se ha transformado, a veces para bien o a veces para mal. Entonces pensemos ya no en la rueda de una bicicleta, sino en uno de esos espirales que uno consigue por ahí a veces en los almacenes, que son de hartos colores, y cada vez que damos un ciclo, pues damos una vuelta, estamos un poquito más arriba o un poquito más abajo. Estaremos más arriba si el problema está mejorando y estaremos más abajo si el problema está empeorando. Pero cada ciclo, cada vuelta es un proyecto. O sea, podemos dar muchas vueltas, hay que tener muchos proyectos. Si vamos a hacer 5 vueltas a esa espiral, serán 5 proyectos y cada vez que demos una vuelta hay que hacer todo un proceso de evaluación. La primera fase, la de preinversión, me señala el inicio del proyecto, el inicio de cada ciclo, de cada fase, de cada ciclo. Y en la preinversión, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros aquí nos dedicamos a conocer el problema y a diseñar la solución. Eso es lo que hacemos en esa etapa de preinversión. Todavía no hemos elaborado nada, no construimos nada, solamente hacemos estudios. Es la etapa de estudio
del proyecto, y esa es toda la preinversión. Luego, finalizando la preinversión, hacemos un ejercicio que se llama evaluación ex ante. Es una evaluación que realizamos sobre un proyecto de papel, porque el resultado de la preinversión va a ser un proyecto viabilizado, es decir, un proyecto que reúne todas las condiciones técnicas para poder pasar a la etapa de ejecución. Pero todavía no hemos construido nada, no hemos hecho nada, no hemos elaborado ningún producto. Y como tal, pues el producto se nos queda en lo teórico, es decir, es un hospital teórico. Vamos a diseñar una máquina y la máquina es teórica. Vamos a hacer unas capacitaciones y todavía estamos en lo teórico. Todavía en lo social no hemos hecho nada, en lo económico tampoco. Simplemente tenemos unos estudios que nos dan la certeza de que estamos por el camino correcto. Y entonces es como coger todos esos planos y diseños y estructuras y convertirlos en una maqueta y mirar que, pues, que la maqueta quedó bien, que la maqueta sí es coherente, que no nos quedaron, si es una construcción, que no nos quedaron las puertas en donde no eran, o que nos quedó un cuarto sin puertas, una habitación sin las puertas, o sin ventanas, o sin vidrios. Entonces todo eso forma parte de una evaluación ex ante, solo que no nos concentramos en lo técnico exclusivamente, sino que hay que poner en evaluación también lo económico y lo financiero. Y cuando evaluamos lo económico y financiero, pues nos salimos de aquello que nos permite ver si el proyecto es posible o no es posible por razones técnicas, sino también nos interesa saber si es viable financieramente o no es viable financieramente. Porque si no es viable financieramente, pues no podemos continuar, preferimos perder lo que hemos gastado en los estudios y en los diseños y llegar hasta ahí, que irnos a construir de pronto una piscina de olas en Paipa no, sino en Tunja, en el frío que hace allá, hay una piscina de olas al aire libre. Pues técnicamente uno diría se puede hacer, financieramente diríamos que de pronto no es rentable porque por el clima no da para que tenga el flujo de personas que utilicen una piscina de olas en Tunja. O podría ser que sí, eso nos lo va a decir la evaluación ex ante. Por eso es importante hacerla. Luego viene la etapa de inversión. Y en la etapa de inversión nos concentramos en la elaboración del producto que va a cambiar el problema. Pero como estamos haciendo el producto, lo estamos elaborando, pues todavía el problema no cambia, no puede cambiar. Simplemente estamos haciendo la piscina de olas, estamos construyendo la escuela, estamos construyendo el hospital, estamos preparando los talleres que vamos a dictar, las capacitaciones, la formación, todo eso lo estemos haciendo en la etapa de inversión. Entonces es una etapa que nos trae como referencia y como elemento la elaboración o la construcción del producto que va a cambiar el problema, el producto que es la esencia de nuestro proyecto. Podemos ahí tener un hospital, un puesto de salud, una terminal de transportes, una plaza de mercado. Son los bienes que van a permitir que se transforme el problema que supuestamente originó la formulación del proyecto. Viene la tercera etapa, que es la operación. En este momento del proyecto, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos a funcionar el producto que nos va a cambiar el problema. Ahí es cuando empieza a operar el hospital, el puesto de salud, el colegio, la plaza de mercado, el terminal de transportes. Y en esa etapa de operación comienzan a suceder los cambios y las transformaciones en el problema. Viene la etapa final, que es la evaluación ex post. Es un momento en que tomamos en contexto todo el ciclo del proyecto desde su inicio, desde la etapa de preinversión, y le aplicamos unos indicadores que tienen que haber sido definidos previamente para que podamos nosotros cumplir con ese ejercicio de poder evaluar. Pensemos ahora en el ciclo, en esta vuelta que acabamos de dar. ¿Qué le pasó al problema? Cuando hago la etapa de preinversión, que estamos haciendo estudios, estoy estudiando el problema, nos preguntamos, ¿será que el problema cambia? ¿El problema se habrá transformado? Voy a ponerlo con un ejemplo. Tenemos en una ciudad, en la de Sogamoso, un problema de que, ¿cómo lo llamamos? Puedo hablar del terminal de Sogamoso, el terminal de transporte.
de inseguridad e incomodidad para el pasajero en el acceso al servicio de transporte intermunicipal. Entonces allá es incómodo, es feo, es antitécnico, es inseguro, y eso es una problemática social que vamos a abordar desde un proyecto. El primer paso es hacer una cantidad de estudios. Hay que hacer un estudio. Ahorita miramos cuáles son los estudios que nos toca hacer, pero lo que estamos haciendo es casi como lo que hacemos en la especialización, estudiando. Estamos estudiando el problema, estamos aprendiendo del problema, conociéndolo. Y en ese conocimiento del problema preguntémonos qué le pasa al problema. Pues el problema sigue igual. El hecho de que tengamos un estudio muy bueno, muy completo de un estudio diagnóstico del problema del transporte en Sogamoso, no va a cambiar la situación de una persona que llega al terminal y que le toca esperar de pie a que despachen un bus durante, vamos a suponer que media hora, porque estamos en temporada alta, de Semana Santa ya casi, y le tocó pararse ahí y esperar un bus, y no habían buses de despacho, y entonces le tocó con la incomodidad del lugar hacer una espera ahí más del tiempo que hubiera deseado. Entonces el terminal no es muy amable para esperar uno mucho tiempo a que le despachen el bus. Entonces cuando yo conozco el problema, pues voy a imaginarme en todos los escenarios al mismo señor esperando el bus. Pues el señor sigue ahí esperando el bus. Tengo un diagnóstico y el señor no le mejoró su situación de espera. Tengo el estudio de mercado y el señor todavía no se le soluciona su situación de espera. Puedo tener el estudio técnico, los diseños del nuevo terminal, la compra del lote, que son elementos que podemos tener ahí, pero el señor sigue igual, no le ha cambiado su condición frente al problema. Él sigue con su incomodidad en la espera del transporte público. Y eso lo hacemos en la etapa de preinversión. Entonces, la etapa de preinversión no modifica de ninguna manera el problema. El problema sigue tal cual como fue concebido inicialmente. Viene el segundo momento, que es la etapa la evaluación ex ante. Entonces ya tenemos un diagnóstico de la situación del transporte en Sogamoso, tenemos el estudio de mercado que nos dice cuál es la dimensión de la problemática, tenemos también el estudio técnico que me señala y me muestra cómo debería quedar el nuevo terminal. Tengo el estudio financiero que me muestra cuánto cuesta y de dónde salen los recursos y cómo se deben utilizar. Y también tengo un estudio administrativo que me muestra cómo va a operar el nuevo terminal. Pero el señor sigue esperando ahí, el señor sigue esperando en el viejo terminal, esperando a que le despachen el bus. De pie, todavía que lleva ahí como un año esperando a que le despachen el bus y no se lo han despachado. Está esperando una solución con su problema. Todos esos estudios los ponemos como vamos a llamar, un simulador que me va a mostrar cómo operaría el nuevo terminal, porque el terminal, cuando termino la etapa de preinversión, tengo un terminal de papel, tengo unos diseños, una cantidad de estudios que me permiten de pronto imaginar cómo sería el nuevo terminal, y lo tengo que poner a prueba, a ver si funciona, a ver si un bus puede dar el giro que tiene que dar para poderse parquear allá en la plataforma de ascenso, de descenso de pasajeros. Entonces hay que ponerlo a prueba, porque qué tal que en el papel yo dibuje y cuando vaya a construir el terminal me dé cuenta, como le pasa efectivamente al terminal de Sogamoso, cuando tenía ahí una una barrera en la mitad, que era todo un trabajo para poder parquear los buses, porque no daban el giro adecuado para poderse parquear. Entonces en la evaluación ex ante ponemos a prueba todo eso, no solamente si el bus va a hacer el giro correctamente, si los flujos de acceso y salida de los vehículos es el adecuado, o los flujos y salidas de personas es el más indicado, si se le genera congestión, si las puertas son lo suficientemente grandes o demasiado pequeñas. Todo eso se pone a prueba en una evaluación técnica, pero en una evaluación financiera vamos a mirar cuánto vale, cuánto vamos a recibir de ingresos, de beneficios, y lo ponemos en una balanza para saber si el proyecto pues nos va a dar pérdida o nos va a dar utilidad. Y de ese resultado, de esa evaluación, pues nos va a dar la posibilidad de seguir o no seguir con el proyecto.
Luego viene la etapa de inversión. ¿Qué hacemos en la inversión? Construimos un terminal. Pero desde el primer día en que construimos el terminal hasta el último día en que estemos en construcción, el señor que está allá, el señor problema que está allá en el terminal va a seguir ahí esperando a que le despachen su bus, porque está en el viejo terminal y todavía tiene las mismas incomodidades, las mismas inseguridades, las mismas dificultades para poder acceder a su servicio de transporte. Es decir, el problema no ha cambiado y estamos construyendo o haciendo el producto que le va a cambiar el problema. Luego vamos a la etapa de operación. Entonces empieza a funcionar el terminal. Llegó el alcalde, el gobernador, cortaron la cinta y desde el momento en que empiezan a entrar buses y pasajeros al terminal, desde ese momento se dice que empezamos la siguiente etapa, que en este caso es la operación. ¿Y qué ocurre en la etapa de operación? El problema empieza a cambiar porque el señor ya no está en el viejo terminal esperando a que le despachen el bus, sino el señor ya está en el nuevo terminal, en donde si se demora el bus hay unas sillas, unas salas de espera, tiene mejores servicios accesorios al tema del transporte, tiene cafeterías, tiene un televisor para por lo menos mirar la Rosa de Guadalupe mientras le llega su bus, tiene otras condiciones distintas, tiene más seguridad para esperar el bus, para subirse al bus o para descender. Y esa es la transformación del problema. Entonces ahí vamos a tener unos resultados en el problema de corto, mediano y largo plazo. Los de corto plazo es que él va a mejorar su comodidad. Los de mediano plazo es que el terminal o la prestación del servicio de transporte va a mejorar algunos indicadores de seguridad, de seguridad, ¿qué más? De calidad. Y a largo plazo pues va a tener un componente de mejoramiento de condiciones socioeconómicas de todos los que trabajan o laboran alrededor del terminal. Entonces, los que compraron locales, los vecinos de los lugares aledaños, porque eso va a generar desarrollo en la zona, vamos a empujar el nuevo crecimiento de la ciudad hacia donde está el nuevo terminal, como ocurrió en Tunja, con el nuevo terminal de transportes que está terminando por jalonar ese ejercicio hacia un nuevo horizonte, hacia un nuevo polo de desarrollo. Y ya se está poblando toda esa zona y pues si se hace de la manera adecuada, pues va a tener una planeación organizada. Entonces, en la etapa de operación, el problema se supone que cambia, no necesariamente desaparece. Habrá proyectos que tienen la obligación de desaparecer el problema, habrá otros que lo hacen solo con la intención de mitigar el problema, de disminuir sus consecuencias. Por ejemplo, un tema de vivienda. Hay municipios que necesitarían para solucionar el problema de vivienda construir 500 viviendas, pero el presupuesto no da para construir sino 20. Y entonces que como no se va a solucionar el problema totalmente no se puede hacer el proyecto, no, pues se hace por fases y una primera fase dará 20 viviendas y después se sigue abordando el problema en un segundo ciclo, en una segunda vuelta se construirán más viviendas. Con el terminal se supone que no podemos estar construyendo terminales cada rato, entonces no vamos a hacer un terminal en cada ciclo, el ciclo estará dado o supeditado a que cada vez que le dé una vuelta el tema del transporte pues empieza a mejorar o a empeorar. ¿Qué pasa cuando dé la primera vuelta? Pues habrá un nivel de satisfacción alto, pero si yo no hago nada, si no hago mantenimientos, mejoras en la prestación de los servicios, a la vuelta de un par de años el nivel de satisfacción de los usuarios habrá disminuido y incluso habrá crecido el número de clientes o de personas que acceden al terminal, que en algún momento va a exigir que el terminal de cada uno ya le queda al municipio pequeño y necesitamos pensar en otro terminal. Eso es un tema de que algún día va a pasar y la idea o lo importante es que pensemos en hacer proyectos que tengan largo plazo y no un proyecto por solucionar el problema del día a día y un terminal para 10 años y al cabo de 10 años pues toca volverlo a trasladar porque se quedó pequeño. Todo eso depende de la concepción del proyecto. Entonces, en la operación cambia el problema. En la evaluación ex post, que es la evaluación final, vamos a mirar si todo el ejercicio que hicimos frente al problema realmente dio los resultados que se tenía previsto. Y la evaluación ex post se hace en función de la evaluación ex ante. Eso es muy importante, no es una evaluación independiente de mirar en algún momento del proyecto
por allá en 10 años que esté funcionando el terminal, de ir a mirar estadísticas, saber de cuántos pasajeros entran al terminal cada día. Bueno, podemos ahí tener que eh, nos dieron 5.000 pasajeros diarios. Y esa cifra, ¿qué me dice? Pues así suelta no me dice nada. Tengo que ponerle un contexto y ese contexto me lo da la evaluación ex ante. Cuando yo creé el proyecto, cuando lo concebí, tenía unos objetivos, unas metas y unos indicadores. Entonces, en la evaluación ex ante, yo tenía ya en papel, porque estoy haciendo la evaluación en papel en la ex ante, un terminal de papel. Decía, este terminal me va a permitir despachar 20.000 personas diariamente. Y si a la vuelta de 10 años que hice la vuelta, el giro, y llegué a la evaluación ex post, y el terminal me está dando una capacidad de 7.000, pues tengo que comparar lo que tenía pensado que iba a ser el terminal, que era atender 20.000, a atender 7.000, que es lo que realmente está atendiendo en el año 10. Y entonces cuando uno encuentra esas diferencias, uno dice, aquí algo falló. El terminal no está haciendo lo que debía hacer, porque la plata que valió el terminal era para una solución de 20.000 y terminó siendo una solución para 7.000. Entonces el costo de prestación del servicio o del beneficio aquí en este caso se triplicaría y sería 3 veces más de lo que en papel había funcionado. Y cuando vale el beneficio 3 veces más, es probable que sobre el papel, si hubiéramos puesto números más reales, el proyecto no se hubiera podido realizar con datos más acertados. Entonces algo falló. ¿Qué falló ahí? O el proyecto estaba mal concebido, porque hicimos un terminal costoso, para lo que está atendiendo, o el proyecto tuvo una mala ejecución, porque también podría estar sucediendo que durante la ejecución del proyecto, el proyecto valía 12.000 millones y terminó costando 20.000, y eso cambia también todos los números de la evaluación ex post frente a la evaluación ex ante. Entonces son muchos factores los que se comparan, son varios indicadores que vamos a ver algunos ahorita más adelante, en donde podemos definir si el proyecto realmente cumplió con lo que se había propuesto cuando fue concebido y cuando fue diseñado versus lo que finalmente fue entregado. Y ese es un ciclo, eso es una vuelta del proyecto en donde tomamos un problema y tratamos de solucionarlo, y con ese primer intento, cuando ya lo evaluamos, el intento si sirvió para algo o no, cerramos esa primera vuelta, ese primer ciclo, y vamos a dar la segunda, y así sucesivamente. Hay otros modelos de ciclo de proyecto. Este es el modelo de la Unión Europea, un poquito más complejo en cuanto al ciclo de proyecto. Tiene la fase de programación, identificación, instrucción, financiación, ejecución, evaluación y programación. Vuelve otra vez al ciclo. Todo ingresa por la programación. Entonces miren ustedes que es un poquito como distinto. Este está pensado, este ciclo de proyecto, como en una planeación de alto nivel, no tanto de nivel de producto, sino nivel de plan. Y en el plan ocurre lo mismo. Nosotros tenemos allá necesidades que ingresan a todo un ciclo de la planeación para terminar entregando resultados. La planeación casi que no entrega productos de la planeación de alto nivel, sino entrega resultados e impactos. Pero es el ciclo. Este ciclo es el que nos enseña la Unión Europea, que tienen para sus proyectos y que se utiliza para algunos de los proyectos de cooperación internacional. Tenemos este ciclo de proyecto que es el que tiene la cooperación española, la Agencia de Cooperación Española. También arranca con una fase de programación, luego viene una identificación, una formulación, una ejecución, seguimiento, finalización y evaluación. Es muy parecido al ciclo que tenemos en Colombia, solo que es un poco más desagregado, porque tiene los mismos 4 momentos. Este ciclo tiene además unos requerimientos que son documentos. O sea, aquí señalan en cada parte del ciclo qué documentos se deben generar, y tenemos unas líneas, ahí dice el ciclo de intervención, que es la línea redonda, y unas líneas de influencia, porque lo que se busca es que haya como una retroalimentación permanente entre la evaluación y el seguimiento frente a las demás etapas. El ciclo del proyecto que tiene el Reino Unido.
Entonces arranca con la identificación, el diseño, la aprobación, la implementación, la ejecución, la post reevaluación y la evaluación final. Entonces aquí hay una actividad muy importante que es lo que llaman el feedback, lo que es el tema de estar haciendo una evaluación constante y permanente de cada una de las tareas que se van haciendo, mirar los aprendizajes, las lecciones que se van desarrollando y sobre eso hacer procesos de aprendizaje para no cometer los mismos errores siempre. Eso es algo interesante que tiene ese ciclo de proyecto. El ciclo de proyecto de JICA, de la cooperación, de la Agencia de Cooperación para Japón, pues nos muestra también un ciclo muy similar. Tiene una fase de descubrimiento que no la tenemos en otros ciclos. El descubrimiento es como la idea de donde nosotros partimos aquí en nuestro ejercicio, solo que la idea para nosotros es una fase, es una subfase, un componente de una parte del ciclo del proyecto. Para ellos es una fase completa, el descubrimiento, la consolidación, preparación, ejecución, monitoreo y evaluación. La FAO también tiene su propio ciclo de proyecto, empieza una identificación, preparación, hasta ahí es igualito al ciclo del proyecto del marco lógico. Luego viene una evaluación previa o ex ante, se parece al proyecto al ciclo colombiano, solo que la identificación y preparación en nuestro ciclo colombiano es el mismo, la evaluación, la preinversión. Luego viene la evaluación previa, la redacción definitiva, pues esa es una fase que no la tenemos nosotros, que se supone que con la viabilidad la suplimos. En la mitad está la ejecución, luego el seguimiento y la evaluación. El Banco Mundial tiene también su propio ciclo. Desde este ciclo también está concebido al igual que el ciclo de las Naciones Unidas y el ciclo de la Agencia de Cooperación Europea como para procesos de planificación más que de proyectos. Entonces tiene el tema de la definición de una estrategia de desarrollo del país, en este caso identificación, preparación, una evaluación inicial que sería la evaluación ex ante, negociaciones y aprobación de directorio, porque aquí es el tema de acuerdo, la implementación y supervisión, la implementación y conclusión y la evaluación final. La CEPAL, que es un ciclo que se creó como en los años 80, a mediados de los años 80, cuando la CEPAL creó su propio modelo de desarrollo que se llamaba el modelo de sustitución de importaciones o el modelo cepalino, pues también tenía su propio ciclo de proyecto. Arranca con el diseño, la ejecución y la evaluación, y también tiene mucho que ver con el marco lógico y con el ciclo del ML para la construcción de los proyectos. Miremos la cronología. Entonces ya sabemos que hay un ciclo, hay una vuelta que tenemos que darle al problema, y cuando volvemos al punto final, algo tuvo que haberle sucedido al problema. Pero ahora, ¿qué pasa en esa vuelta que estamos dando al problema? Pues se generan una cantidad de documentos y de acciones que se deben implementar, y es lo que les quiero mostrar acá. Tenemos los 4 momentos de nuestro ciclo aquí en Colombia, que es la preinversión, la inversión, la operación y la evaluación. La primera fase, que es en la que nos vamos a concentrar, lo que está en rojo, es lo que aborda nuestra especialización, la etapa de preinversión. Nosotros no vamos a aprender mucho de la inversión, la operación y la evaluación, porque esos contextos pues son de otro tema, son temas contractuales, de la ejecución contractual del proyecto. A nosotros nos interesa hacer una buena planeación del proyecto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos como conclusión un proyecto bien diseñado y bien estructurado, pues la ejecución es algo así como seguir un libreto. No debe tener mayor ciencia hacer lo que dice, lo que está escrito ahí. Entonces realmente la ejecución no es que sea una fase compleja, una fase que nos deba asustar, siempre y cuando el libreto esté bien diseñado. Cuando el libreto tiene vacíos y nos encontramos con libretos mal construidos, pues por el camino nos toca empezar a inventar, y ahí es donde vienen todos los problemas en la ejecución del proyecto, porque el proyecto no estaba bien estructurado. Pero si el proyecto está bien hecho, pues la inversión, la operación y la evaluación debe ser muy sencilla.
Por eso nos concentramos en la preinversión. La preinversión tiene 3 momentos, 3 fases. La primera la vamos a llamar la fase de perfil. La fase de perfil tiene 2 momentos. El primero, que es la idea, y el segundo, que es el perfil del proyecto. Y hasta ahí vamos a llegar en la clase de hoy. Hacia el final les voy a mostrar lo que es un perfil, cómo se construye el perfil del proyecto y de qué se trata, porque ese es el primer ejercicio que vamos a hacer en estos días hasta la siguiente clase. Vamos a construir un perfil de proyecto. Vamos a empezar a mirar qué es, cuál es la idea, cómo se desarrolla, qué es lo que tenemos que hacer. Y el perfil debe ser algo sencillo, no es el proyecto ni el resumen del proyecto como tal, sino es un conjunto, una consolidación organizada de ideas que me empiezan a marcar el camino que debo seguir para la etapa de formulación. Luego tenemos el segundo momento, que es la fase de la prefactibilidad. Hay que ser algo factible. Algo factible es algo posible. Y las posibilidades de un proyecto están enmarcadas en 2 grandes grupos o familias de posibilidades. La primera de ellas, que aborde un problema, que aborde una situación problemática real, que exista. Y eso es lo que hace una prefactibilidad. Y la segunda, que diseñe una solución que dé respuesta a la problemática. Y eso es lo que haremos en la fase 3, que es la factibilidad. Entonces, por ahora, la prefactibilidad, en ese orden de ideas, se concentra en conocer el problema, en escudriñar en sus causas, la forma como se comporta, poderlo estructurar, pero no podemos de ninguna manera hablar de solución cuando estamos en una fase de prefactibilidad. La solución es lo más peligroso que uno puede hacer en una formulación de un proyecto en etapa de prefactibilidad, porque yo lo asocio como a ponerse uno una anteojera. La anteojera era o es como unas tapas de caucho, de cuero puede ser, que le ponían a los caballitos cuando los caballitos los ponían a trabajar por la calle. Le ponían a los caballos unas anteojeras para que no se asustaran con los carros que pasaban al lado, sino que mantuvieran siempre la mirada al frente. Entonces le ponían algo así como unas gafas así hacia de medio lado para que no se pudiera mirar, no tuvieran vista periférica, sino que solo se mirara hacia adelante. Cuando nosotros en la etapa de prefactibilidad tenemos en la cabeza la solución, pues nos pusimos la anteojera y empezamos a mirar cuál es la solución y construimos un diagnóstico que nos justifique la solución que ya tenemos en la cabeza. Y la situación es, bueno, ¿y qué tal que por ahí no sea el camino? Yo pensando que todos los proyectos educativos se solucionan construyendo escuelas y puedo tener una situación en la cual la escuela no es lo importante, sino lo importante son otros factores como el tema de las vías, como el tema de transporte escolar o el tema de la cultura, porque se puede dar el caso de que a un padre de familia no le interese mandar a su niño a estudiar, así le construyan la escuela al frente de la casa, porque para él es más importante que el niño esté aprendiendo ayudando a las labores del campo, aprendiendo a sembrar papa o a cosechar maíz. Y el papá dice, pues es que a mí definitivamente yo no estudié, y por qué mi niño va a estudiar, eso no se necesita. Puede ser que él tenga esa concepción. Entonces yo puedo tener la escuela al frente, o puedo hacer que el bus escolar pase por el frente, o que pasen por el frente de la casa de él con los desayunos escolares y huelan delicioso, a ver si lo motiva. Pero si el señor tiene esa concepción de que no le gusta la educación para su hijo, pues no lo va a mandar a la escuela. Entonces hay factores a veces que se salen de lo sectorial y que se deben contemplar cuando nosotros hacemos un análisis del problema, porque el análisis se debe abordar desde una concepción integral, casi que holística, desde donde podamos mirar el problema desde distintas esquinas. ¿Cómo se ve el problema? No solamente el que está allá en el ruedo, el que está en el ruedo toreando, sino el que lo ve allá desde la tribuna. No solo el que está en la cancha jugando el partido contra Bolivia o contra Venezuela, que
que ve diferente el partido al que está mirando desde el banco, o al que está mirando el partido desde la tribuna, o al que lo está mirando desde la casa por televisión. Entonces cada uno tiene una forma distinta de observar la situación problemática, y lo que se trata es que cuando abordamos la problemática hay que ponernos en los zapatos de cada uno de ellos y empezar a mirar cómo lo ve cada actor, cómo ve cada uno de ellos la situación problemática. Entonces, en resumen, esta fase 2 nos concentramos en el problema. Nada de soluciones todavía. La solución va a resultar al final, cuando estemos terminando la fase de prefactibilidad, en donde hacemos algo que se llama el análisis de alternativas, y de ahí va a salir una alternativa. Pero antes de llegar allá, pues tenemos que hacer diagnósticos, caracterizaciones de población, tenemos que hacer estudios de casos, vamos a hacer análisis de alternativas de solución después de que tengamos una muy buena información diagnóstica, es decir, que conozcamos muy bien el problema. Empezamos a plantear posibles caminos. Podemos tener 3, 4, 5 alternativas de solución, y nos toca empezar a mirar cada una de esas alternativas, cuál es la que tiene mejores condiciones, la que tiene mayores posibilidades de éxito, para finalmente hacer una elección de cuál es la alternativa, la mejor de las alternativas. Y en el momento en que hacemos esa elección de una alternativa, es decir, ya ahora sí nos ponemos la anteojera, entramos a la fase de factibilidad. Y en esta tercera fase, a diferencia de lo que hacíamos en la fase 2, que nos olvidábamos de la solución y nos concentrábamos en el problema, en la fase 3 hacemos lo contrario, nos concentramos en la solución y sin hacer a un lado el problema, porque el problema siempre debe estar ahí como un faro, y cuando nosotros perdemos de vista el faro nos perdemos. Entonces el faro siempre está ahí presente diciéndonos si vamos bien o vamos mal, y el faro nos va a permitir poner otro faro, que es el de la solución. Pero todavía, como no la hemos construido, pues nos toca empezar a visionar cuál sería esa solución sin perder de vista el problema. Entonces en la fase 3 nos concentramos en la solución. Vamos a mirar qué hacemos, cómo lo hacemos, por dónde se empieza la intervención, cómo se hace esa intervención, es decir, cómo se construye lo que vayamos a construir, sea un puesto de salud, una escuela, un hospital, una plazoleta, una plaza de mercado. Pues todo tiene un derecho en que se hacen las cosas, y ese derecho arranca por unos estudios. Los estudios de mercado, el estudio de mercado es básico en una etapa de factibilidad, porque el estudio de mercado me da la dimensión de lo que voy a construir, para que no me quede sobredimensionado, no me quede pequeña la solución. Unos estudios técnicos, que son los que normalmente el alcalde asocia que eso es un proyecto, los planos y los diseños técnicos, y sobre eso toman las decisiones. Pero miren ustedes que el diseño técnico es el resultado de una sumatoria de situaciones previas que me permitieron tener la certeza de que ese efectivamente es la solución, es lo que nosotros necesitamos implementar. Unos estudios financieros. Los estudios financieros es ponerle números a lo técnico. Entonces el estudio técnico me definió que vamos a hacer unos planos, y los planos son para la escuela, es una escuela de 5 pisos, y para construir una escuela de 5 pisos necesito hierro, tanta cantidad de hierro a tanto valor, y empezamos a sumar por cada una de las actividades que contempla el proyecto. Pues habrá que ponerle valor a esas actividades. Luego vienen unos estudios administrativos que en muchos casos y en algunos proyectos pues se refieren a la operación de ese proyecto. Entonces, si dijimos que era la escuela, pues en la etapa operativa hay que tener toda una estructura organizacional para que la escuela funcione, partiendo del rector y de ahí para abajo, pues una cantidad de personas que son las que posibilitan que se pueda cumplir con los objetivos de mejorar la calidad de la educación. Y ahí podemos tener más estudios, podemos tener estudios ambientales, estudios legales, estudios de casos, una cantidad de estudios que son muy particulares al tipo de proyectos que estamos nosotros haciendo. Si estamos hablando de un proyecto
de la creación de una central de transporte multimodal, y lo vamos a hacer por una modalidad que se llama APP, Asociación Público-Privada. Pues tendrá que tener un estudio legal también muy fuerte, porque allá están las condiciones con las cuales se va a trabajar el proyecto con los inversores o con los inversionistas particulares. Y eso no se lo podemos dejar que por el camino lo arreglamos, porque dependiendo de las condiciones legales, pues habrá posibilidad de que el estudio funcione o no funcione, de que el proyecto se pueda llevar a cabo o que se deba rechazar. Entonces los estudios que seguirían de ahí en adelante pues dependen del tipo de proyecto que los exija. Viene una formulación del proyecto, entonces aplicamos ahí el marco lógico, la metodología general ajustada como elemento de análisis y de consolidación o de vaciado de información para poder tener sistematizada la experiencia del proyecto. La MGA, que es la metodología de marco lógico, es un aplicativo de planeación nacional, está en web, ambiente web, y los proyectos hoy día se construyen a través de la MGA. Pero para poder llegar a diligenciar una metodología como la MGA, pues es necesario haber tenido ya muy bien estructurado todo lo que hemos visto hasta el momento, toda esa cantidad de estudios partiendo desde el mismo diagnóstico y que nos deriva en los estudios técnicos que también tenemos que considerar para esta MGA. Nos da como resultado la MGA una evaluación socioeconómica que debe ser muy similar a la evaluación ex ante. Y en la evaluación socioeconómica la MGA me descarta un proyecto que no es viable. ¿Y cuándo no es viable un proyecto? Cuando un proyecto no tiene los suficientes beneficios y rendimientos que superen a los gastos y a los costos. Entonces, en este caso es como asociémoslo como a una tienda que vende, una tienda de esquina que vende de todo un poquito, de todo como en botica. Entonces, pues esa tienda tiene que tener unos ingresos, tiene que de lo mismo que vende, va a tener una caja que se va llenando, y al final de mes, pues habrá que pagarle a los proveedores, habrá que pagar el arriendo, los servicios públicos, los empleados, y pues la caja tiene que dar un resultado. Si tocó sacar del bolsillo para acabar de completar los gastos de la tienda, pues la tienda está dando pérdida. Y llega un momento en que uno dice, bueno, cerremos esta tienda porque esto así no funciona. Todos los meses sacando plata del bolsillo para completar, pues no vale la pena tener la tienda. O caso contrario, la tienda puede ser que sea muy rentable y todos los meses, después de toda la plata que ingresa en el mes, sacamos los gastos y aún así queda buena plata, pues uno dice, esta tienda hay que fortalecerla. Los proyectos son igual, los proyectos funcionan de la misma forma, solo que el proyecto no tiene ingresos, no tiene ingresos como lo tiene una tienda. Si es un proyecto privado, sí, un proyecto privado podemos tener, voy a montar un emprendimiento para imprimir planos. Tengo ahí mi plotter, mis computadores, y pues a mí me cuestan los computadores, los plotter, el arriendo, la gente que trabaja, serían los costos, pero también vendo los servicios a través de la impresión de planos y otros documentos. Entonces al final de mes tengo que hacer mi balance, y pues si la caja después de ingresos, de sacar los gastos, sigue dejando un saldo, pues el negocio va bien, pero si no alcanza ni para cubrir los gastos, el negocio tiene problemas en la parte operacional que le permita tener una utilidad. Entonces hay que hacer un análisis final para saber si el proyecto realmente da utilidad o no. Pero ¿qué pasa en los proyectos públicos? En el proyecto privado vendemos planos y cobramos por los planos, pero en los proyectos públicos por lo general no cobramos por lo que entregamos, lo entregamos gratis. Hacemos un mantenimiento de una vía y no le cobramos a la gente que pisa la vía. Ustedes se imaginan la alcaldía construyendo en un barrio un parque infantil, o arreglando el parque central de una plazoleta y cobrándole de a 500 pesos a cada persona que atraviese el parque. Pues no tendría sentido que lo hiciera. Nadie utiliza, si de hecho no utilizan el parque cuando es gratis, mucho menos si cobramos.
Entonces la mayoría de los proyectos, los productos que entregan las alcaldías, que entrega el Estado, pues son gratis, a la gente no les cuesta. No nos cuesta cada vez que barren la calle, pero al Estado sí le cuesta pagarle a esas personas para que barran la calle. No nos cuesta, por ejemplo, cuando el Estado hace una reforestación para recuperar zonas que están degradadas ambientalmente, pero sí nos beneficiamos de una cantidad de cosas que genera tener más árboles y tener mejor ambiente. Entonces, ¿cómo equilibramos nosotros en el Estado esa caja? Porque en el sector privado es muy fácil, ingresos versus gastos, y ahí nos da qué pesa más. ¿Qué pesó más en este mes? ¿Fueron más los gastos o fueron más los ingresos? Y obviamente, pues si los gastos pesan más que los ingresos, el proyecto da pérdida. Pero en el Estado solo tenemos gastos o inversiones. Y estamos nosotros comprando materiales para construir el parque, y finalmente entregamos el parque, se lo entregamos a la comunidad, pero no le estamos cobrando a nadie por usar el parque. Y entonces, ¿cómo hacemos para saber si el proyecto es rentable? Aquí aparece un concepto muy importante que se llama el concepto del beneficio. Y sucede que el beneficio se asocia a un ingreso para el proyecto. ¿Y por qué si el beneficio no lo va a recibir el proyecto directamente? Pues porque vamos a asociar que el jefe de todo esto es el ciudadano, es la sociedad. Y la sociedad es la que con sus impuestos genera los recursos para que la alcaldía haga proyectos. Y la sociedad es la que se beneficia cuando el parque está funcionando. O sea que el gran patrón, el dueño de la empresa, se llama la sociedad, y en ese caso la sociedad sí tiene que ver con cada una de las partes del ciclo del proyecto. Cuando se construye el parque genera unos beneficios, comenzando posiblemente por el costo de la tierra alrededor del lugar donde se construyó el parque, porque una casa vale una plata cuando el parque está feo o cuando no hay parque, y vale una plata diferente cuando el parque está en operación y pues quedó además bonito el parque. Pues eso valoriza la propiedad. Y esa valorización finalmente es la sociedad la que se queda con ese beneficio. Entonces nos toca cuantificar en cuánto se valorizaron los predios gracias a esa obra que se llamó el parque, y ese se convierte en el ingreso del proyecto a través de la modalidad de beneficio. El parque seguramente también va a disminuir niveles de inseguridad y de delincuencia, va a aumentar los niveles de ornato. El ornato es el embellecimiento, es que esté bonita la calle, que esté bonito el sector. Ese es el ornato. Entonces va a aumentar el nivel de ornato y va a hacer que el barrio sea más agradable. Y a eso hay que ponerle un valor. ¿Cuánto cuesta para un ciudadano sentirse seguro? ¿Cuánto cuesta para un ciudadano sentir que vive en un barrio bonito, que vive feliz en ese barrio? Pues eso tiene unas consideraciones de tipo psicológico, porque una persona que está contenta y conforme con su barrio y que no lo cambia por nadie, en el largo plazo es una persona que posiblemente se va a enfermar menos que una persona que se sienta todo el día como que está en el lugar equivocado. Y en ese sentido, pues no genera beneficios para el proyecto. Entonces vemos nosotros aquí cómo la MGA nos ayuda mucho a empezar a darnos cuenta si el proyecto es rentable o no es rentable, lo podemos continuar. Viene otra parte que también es muy, muy importante: trámites, licencias y permisos. Miren ustedes que cuando no se hacen la expedición de los trámites y licencias, es probable que el proyecto por el camino encuentre una cantidad de dificultades que incluso hagan que se tenga que abortar el proyecto. Hace unos años aquí en Duitama ocurrió el proyecto de la carrera 20, y eso era un proyecto que fue direccionado por la gobernación y la alcaldía, y se trataba de recuperar una de las zonas más deprimidas de la ciudad a través de una intervención urbanística.
pues se hizo el proyecto, le vendieron a todo el mundo la idea de lo hermoso que iba a quedar ese sector, porque eso sí en diseño arquitectónico tenía todo, pero, eh, pero se les olvidó un detalle, se olvidó el detalle de las licencias, y es que sucede que esa recuperación, o en el lugar de esa recuperación hay una vía férrea, o sea, por ahí pasaba el tren, y esa vía férrea es de alguien. No es que esté ahí abandonada, que a pesar de que hace años que no pasa el tren, no significa que no tiene un propietario. Y se hizo, o hicieron, los que diseñaron el proyecto y lo consiguieron, hicieron toda lo que era la intervención, pero no pidieron permiso. Y empezaron a construir, derrumbaron las casas viejas, empezaron a hacer la vía, y por el camino ya cuando llegó el momento de hacer la vía de retorno, que quedaba, una vía quedaba a un lado de la vía del tren y la otra al otro extremo, cuando se trató de dividir, bueno, ¿y cuántos pasos vamos a dejar? Pues no se puso nadie de acuerdo, porque dijo, bueno, eso como que no es de nosotros, ese tema de definir el número de pasos que vamos a tener sobre la vía, pues hay que preguntárselo al dueño de la vía, a ver cuánto nos deja tener. Los pasos a nivel pues son los lugares por donde se atraviesan los carros o la gente para pasar de un lado al otro. Pues fueron a FENOCO y les dijeron que no autorizaba ninguno, porque ese tema de autorizar un solo paso es un costo grande para FENOCO. Digo, pues imagínense ustedes, si un día vuelve a pasar el tren, me toca poner en cada uno de esos pasos a una persona a que esté pendiente y levante ya la paleta para que puedan pasar los carros. Y si son 5 pasos, pues tengo que tener permanentemente a 5 empleados de día y de noche pagándoles un sueldo, unas prestaciones sociales, y yo voy a tener también una serie de gastos que no están dentro del proyecto, y quizás a mí que me favorece si yo no estoy ni siquiera en la ciudad. Entonces por eso no autorizaron ningún paso, y pues el proyecto se quedó trancado ahí por un permiso que se debió haber tramitado desde el comienzo. La falta de un permiso puede ser la causa de que un proyecto no se pueda ejecutar, o que un proyecto se deba suspender y no llega a un final feliz. En un municipio que no es Duitama, en un municipio de Boyacá, que tenían por allá en el año 2011 uno de los proyectos más complejos, porque había sido financiado con recursos del antiguo Fondo Nacional de Regalías, pues era para hacer una planta de beneficio animal, y empezaron a construir la planta de beneficio, tenían sus planos, sus diseños, y ya llevaban tal vez como un 70% de la planta, cuando un día llegó la corporación autónoma a preguntar que dónde estaba el permiso de construcción. Y pues no el permiso de construcción, no, perdón, la corporación llegó a mirar el permiso de vertimientos, porque al lado de la planta de beneficio pasaba una quebrada, y pues ellos tienen que velar porque la quebrada no la terminen contaminando más de lo que ya se contaminan y se deterioran los recursos naturales. Entonces, como no tenían permiso de vertimientos porque nunca lo habían sacado, pues la corporación le dijo, la única forma en que yo les puedo otorgar un permiso de vertimientos es que ustedes construyan una planta de tratamiento de aguas residuales propia para la planta de beneficio. Y pues esa planta de tratamiento valía casi tanto como la planta de beneficio. Pues de una vez el proyecto quedó no rentable, el proyecto murió ahí. Pero ¿qué hacen con unas inversiones y con una cantidad de infraestructura que en 2 o 3 años ya se había ejecutado? Que se convierten en lo que hablábamos hace un rato, en el detrimento patrimonial de un alcalde que, por no solicitar un permiso, termina haciendo que la administración se gaste una cantidad de plata en cosas que al final no van a prestar una utilidad, porque legalmente pues no reunían las condiciones para poder convertirse en un proyecto. Y eso sucede porque olvidamos esto tan elemental. Dejamos como para el final el tema de las licencias y los permisos, y ese aplazamiento hace que no nos parezca como tan importante tener una licencia o un permiso.
Y para el final sí viene algo que se llaman los recursos. Miren que la plata, no empezamos a hablar de la plata, sino que terminamos hablando de la plata. No empezamos sino terminamos. ¿Y por qué? Porque la plata no tiene que ser una limitante para la formulación del proyecto. Es decir, en otras palabras, uno no hace proyectos a la medida de la plata, sino el proyecto se tiene que hacer es a la medida del problema. En un caso, en otro municipio, que tampoco es Duitama, estaba un día la secretaria de Hacienda, por allá en un mes de noviembre, y le dijo al alcalde, es que imagínense que nuestros secretarios no han ejecutado el presupuesto y tenemos harta plata, y hay unos programas del Ministerio de Salud que si no ejecutamos esa plata a 31 de diciembre, pues nos toca devolverla. Entonces el alcalde llamó al Consejo de Gobierno, hizo que hicieran un informe, le dio un regaño bastante fuerte a la secretaria de Salud y le dijo que si se perdía la plata, pues que le iba a culpar a ella de la pérdida de la plata. Entonces la secretaria fue y le transmitió el regaño a sus funcionarios, que por qué no habían ejecutado la plata, que tocaba íbamos a perder 50 millones de pesos. Estoy hablando, eso fue hace por allá más o menos unos 20 años de este caso, que se iba a perder esa plata de la Secretaría de Salud y que entonces el alcalde la iba a echar y que nos iba a regañar a todos, y bueno, ese es el susto más terrible. Entonces se le ocurrió a alguien de los que estaba ahí, pues que había que gastarla en algo rápido, y lo más rápido era, como era una plata del adulto mayor, darle unas sudaderas a los viejitos. Entonces compremos unas sudaderas para los del programa del adulto mayor y les damos, ahorita ya se acerca la Navidad y entonces quedamos súper bien con los viejitos porque les damos una sudadera y decimos que es la Navidad del adulto mayor. Y claro, todos felices y contentos que esa era la solución para no perder esos 50 millones que tocaba devolver. Y le dijeron al alcalde y el alcalde autorizó y rapidísimo contraten allá una mínima, no, sino contraten por la elaboración de las sudaderas y pongan a trabajar a un poco de gente haciendo sudaderas. Y se llegó diciembre con su alegría y entregaron las sudaderas. Entonces los últimos días de diciembre, por allá el 28, 29, eso era el ajetreo del alcalde de vereda en vereda buscando a los abuelitos para entregarles sus sudaderas. Y listo, pareciera que ahí acaba el cuento y todos los abuelitos felices con su sudadera. Bien, pues llegó el año nuevo, llegó el año siguiente y de pronto empezó a aparecer por ahí empezaron a ver un poco de gente que no tenía por qué tener la sudadera de los abuelitos luciendo la sudadera del programa del adulto mayor. Gente que no era no era adulta mayor y tenía la sudadera del adulto mayor. Entonces se empezaron a preguntar, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué esta persona tiene la sudadera? Pues empezaron a darse cuenta que los adultos mayores, muchos de ellos, necesitaban antes que una sudadera, necesitaban papas, arroz, panela, chocolate, y pues fueron con la sudadera así en la misma bolsa en que se las habían dado, y a la tienda de la vereda o del barrio, pues lo que hicieron fue cambiar la sudadera y a ver qué les daban por esa sudadera. Pues les daban unas libras de arroz y una panela y terminaba el dueño de la tienda con una sudadera nueva y pues que le había salido bien barata además. Y otros la cambiaron por cerveza, otros viejitos las cambiaron por botellas de chicha. Y ese fue el destino de la sudadera. Pero la problemática de los adultos mayores siguió igual. Pues les calmó el hambre de pronto un día o 2 días mientras alcanzó el arroz y la panela y la papa, y de ahí para adelante pues se perdió el efecto del proyecto. Un par de años más tarde, como unos 4 años, falleció uno de estos abuelitos, uno de los adultos mayores a los que le habían dado la sudadera, y falleció pues en una casa por allá en el campo, abandonado, no tenía hijos, en total soledad. Y pues cuando fueron y hicieron el levantamiento y lo sacaron, encontraron que debajo de un junco que tenía, que no era un colchón sino un junco, que el colchón es mucho lujo para un junco. Un junco es como una colchoneta, pero
de material natural, como de caña seca, y debajo estaba la sudadera en la misma bolsa que se la habían entregado al adulto mayor, ni siquiera la había usado. Y pues eso cuestionó muchísimas cosas ahí en ese municipio sobre los proyectos y lo que se estaba entregando como proyectos y la rapidez con que se hacían las cosas solo por gastar, pero no con el objetivo de generar un cambio, una transformación en las situaciones problemáticas. Entonces ese era uno de esos proyectos que se hacen a la medida del presupuesto. ¿Y qué solucionó ese proyecto? Pues que de pronto no tocó devolver los 50 millones, que no despidieron a la secretaria de salud en ese momento, pero sí genera unas situaciones negativas como por ejemplo la imagen de la administración o el hecho de haber abordado, gastado 50 millones de pesos en algo que no solucionó nada y que al contrario generó otro tipo de problemáticas porque el alcalde resultó después por allá denunciado en la fiscalía y en la procuraduría por ese proyecto. Entonces los recursos por eso se dejan al final. ¿Qué pasa si la secretaria hubiera orado bien? La secretaria de ese momento debió haber dicho: alcalde, es que tenemos un problema con los adultos mayores y ellos tienen un problema de salud, de abandono, problemas psicológicos, porque a esa edad tienen unos problemas grandes. Otro de los problemas más grandes de los adultos mayores en nuestros boyacenses son los dientes. Los abuelitos no tienen dientes. Ya como no cuidaron sus dientes desde temprano, pues llegan a la edad adulta y no tienen dientes y no pueden masticar, no pueden comerse bien la comida y pues de ahí en adelante tienen una problemática asociada a su digestión y a su capacidad del cuerpo para absorber los nutrientes. Eso pareciera que solo los dientes y que eso no pasa nada más, pero eso genera una cadena de consecuencias en la salud de los adultos mayores que terminan deteriorando su calidad de vida. Y hubiese sido en muchos de los casos más impactante haberle dado al abuelito unos dientes y no una sudadera. Si se hubiera hecho un análisis de la situación problemática. Pero puede llegar a la solución entonces de que la secretaria de salud hizo un buen estudio de la caracterización de la salud de los abuelitos y el proyecto para darle una solución mediana a los abuelitos le puede haber dicho: bueno, alcalde, es que necesitamos 500 millones para intervenir a los adultos mayores. Y el alcalde le había podido decir: pero es que solo hay 50. Entonces ahí es donde entra la labor de gestión del alcalde, porque hay un proyecto que vale 500 millones y el alcalde tiene 50, pues coja su proyecto y sus 50 millones y váyase para la gobernación, para el DPS, para el Ministerio de Salud y gestione los otros 450 millones de pesos. Los proyectos son una herramienta de gestión porque ahí es donde se ve la utilidad de poder intervenir una situación problemática a partir del conocimiento estructurado de la información. Y ese conocimiento estructurado nos va a permitir tocar la puerta en donde está la plata. Hay que gestionar los recursos a partir de problemas concretos que queremos solucionar, asociados a problemas sociales y no a la necesidad de gastar plata. Viene la siguiente fase, que es la inversión, que dijimos que esa no nos toca mucho a nosotros en esta especialización, porque ya es gastar la plata. Si la plata está bien diseñada en esta fase de preinversión, pues aquí hay que cumplir lo que dice el diseño. Es como al arquitecto o al ingeniero que lo contratan para construir el puente Chirajara. Pues el puente, si en el diseño estaba hecho para que se cayera, pues a él lo contrataron para construir un puente que se va a caer. Y si sigue el libreto, pues el puente se termina cayendo. Entonces a veces le echan la culpa, como en estos casos le echan la culpa al constructor de que por culpa del constructor se cayó el puente, por culpa del constructor la vía se deterioró, por culpa del constructor los salones quedaron feos, cuando muchas veces no es culpa del constructor, sino es culpa del que diseñó el proyecto, el que no concibió la cantidad suficiente de hierro que debería tener el puente, el que no tuvo en cuenta la forma de los espacios, y a veces construyen unos colegios en donde no miran, creo que era a ustedes que les decía en la clase de ayer, no miran por dónde sale el sol.
porque es que eso es importante también en un proyecto. Si el sol sale toda la mañana está el sol pegándole a los niños en el salón de frente o de medio lado, y los niños unas ventanas grandes, bonitas, con alto espacio, buena luz, pero toda la mañana los niños asoleándose porque el sol desde que amanece y sale a las 6:30 les está pegando de medio lado a los niños hasta las 11, pues no es lo más técnico, y eso tiene mucho que ver con la concepción del proyecto. Entonces, en esta ejecución ahí es que seguir el libreto. Cómo quedó, si quedó bien, si quedó mal, muchas veces es culpa del proyecto que las cosas no funcionen, no culpa del constructor. Viene una etapa de interventoría, de supervisión, para garantizar que eso que se entregó, que se contrató, es lo que se está entregando y que se evidencia al final en una liquidación de contratos y entrega del producto. En la etapa de operación viene una ejecución de recursos, también hay una interventoría y una supervisión, y finalmente viene la evaluación final. Al final hacemos la evaluación ex post, aplicamos los indicadores que desde la evaluación ex ante se definieron y se concibieron, y que habíamos dicho inicialmente qué era lo que teníamos que evaluar, y se mira si se evaluó, y todo eso se ve reflejado en el informe final en que nosotros terminamos de entregar el proyecto. Entonces, esta es la cronología de nuestro proyecto vista desde el ciclo. Aquí ya tenemos un acercamiento más preciso de qué es lo que hacemos en cada momento de este ciclo del proyecto, qué documentos, qué procesos, qué gestiones se tienen que ir desarrollando para llevar un problema que tiene que ir cambiando, que se tiene que cambiar, y que al final en la evaluación tiene que mostrar que se generó un impacto para que el proyecto pues realmente haya valido la pena. ¿Qué es lo que compramos en todo este proceso, especialmente en la etapa roja? La etapa roja, la que estaba en preinversión. Estamos comprando certeza, con T, no con V, no cerveza, sino certeza. Eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos formulando un proyecto. Estamos haciendo que tengamos la seguridad de que ese es el camino correcto, de que elegimos el camino que tenía las mejores condiciones para llegar a una solución. Y la certeza parte de algo tan elemental como que el problema exista. Bueno, entonces uno dice, es que los problemas se los puedo inventar. Pues acabé de dar un ejemplo cuando una secretaria de salud se inventó un problema de que era que los abuelitos no tenían sudadera, y para ella ese era el problema que había que abordar, y ese no es un problema que existe, es un problema que se inventa por el camino. Y la mayoría de las veces en el sector público terminamos nosotros inventándonos los problemas. Un problema que nos inventamos es que la comunidad necesita una cancha de fútbol. Un problema que nosotros nos inventamos es que la comunidad necesita, o la sociedad necesita penas más fuertes para reprimir algunos delitos. Un problema que nosotros nos inventamos es que hay que sancionar a los que botan la basura en los ríos. Cuando empezamos a mirar el problema de fondo, pues el problema no se soluciona con sanciones, sino se soluciona con cultura, se soluciona con valores, se soluciona con principios. El tema de la cancha de fútbol, de pronto lo que estamos buscando detrás son acciones para que los muchachos puedan hacer una mejor utilización del tiempo libre, que no necesariamente es el fútbol o los campos de fútbol. Entonces hay que recabar, hay que buscar en el fondo del problema, primero que el problema exista, y segundo que el problema me muestre por dónde es el camino de la solución. Por eso el tema del origen del problema y sus efectos es muy importante tenerlo bien estructurado, porque allá se está escondiendo con bastante éxito a veces, allá se esconde la solución. Y un buen estructurador de proyectos tiene que aprender a encontrar la solución en el origen del problema, y no significa que un buen estructurador tenga que ser creativo para inventarse la solución, porque eso no es un buen estructurador. El buen estructurador es el que sabe de dónde hay que escarbar para encontrar el papelito donde le dice la solución, y no el que tiene una iniciativa grande para proponer ideas de cómo solucionar el problema, porque por ese lado no es. En la medida en que se requiera mayor precisión, tanto en calidad como en cantidad, el costo de este proceso va en aumento, es decir, el conocimiento
cuesta, y a medida que avanzamos, pues cuesta más. Cada fase tiene un valor, y las fases primeras, como la fase de idea o perfil, pues ¿qué puede uno gastar? ¿Cuánta plata puede uno gastar teniendo una idea? El caso que les ponía ayer, el señor que está allá en el parque y está pensando que ahí se necesita un semáforo para que no ocurra un accidente, pues ocurrirse esa idea no cuesta, no se va a desfinanciar el municipio por esa idea. Pero pasarla a un perfil, ya empezamos a tener costos, porque el señor ya dice, oiga, yo tuve que gastar ahí un par de hojas para imprimir el perfil y esas no me las regalan, y además me gasté 3 horas haciendo el perfil y mi tiempo vale. Pues no es un costo significativo, pero comenzamos a hablar de costos. Cuando ya nos vamos a la fase de prefactibilidad, donde dijimos que había que hacer un diagnóstico, una caracterización, un análisis una identificación de alternativas y un análisis de alternativas de solución, pues eso ya es un poquito más técnico, hay que pagarle a alguien que lo haga, si nosotros lo sabemos hacer, pues el tiempo que nos gastamos cuesta. Entonces ya no es lo mismo de que valía la idea o el perfil, sino que la prefactibilidad tiene unos costos un poquito más grandes. Y cuando llegamos a fase 3, en donde hay que diseñar la solución, muchas veces hay que hacer diseños que son muy técnicos, que son complejos, como cuando se hizo el diseño del terminal de Tunja, del nuevo terminal, en donde realmente fue un proceso casi un año fue la demora de hacer ese proceso de diseño del terminal de Tunja. Ese tiene muchas anécdotas de ese terminal. Una de ellas que les cuento es que en esa época yo trabajaba en la gobernación cuando se hizo la concepción del proyecto del terminal de Tunja, y a mí me delegaron como el coordinador del comité de evaluación de los diseños, de todo el paquete técnico. Y el contratista pues se hizo su diseño, llegó al cabo de un par de meses a mostrarnos el diseño y pues a mí me causó mucha curiosidad. Alguna vez estuve en Tunja esperando un bus para ir a Bucaramanga, un viaje que tenía que hacer, y eran como las 3 de la mañana y hacía un frío horrible ahí en el terminal. Y cuando vi esos diseños que nos presentaron la primera vez, pues me dio frío el frío horrible que había sentido. Y, ¿sabes? Le dije, bueno, ¿ustedes para dónde creen que están diseñando este terminal? Esto es Tunja, un terminal abierto, totalmente abierto, que no tenía, no como el que quedó ahorita cerrado, sino totalmente abierto, como que, y además en una falda de una montaña en donde el viento sopla de frente. Yo les decía, ¿ustedes se imaginan un pobre pasajero esperando un bus a las 3 de la mañana en Tunja con el viento que sopla? No, el pobre hombre se muere ahí de hipotermia. Ese no es el terminal que necesita Tunja. Y empecé a recabar y muestra el diagnóstico, no habían hecho diagnóstico. Y el estudio de mercado, mucho menos, tenían un estudio de mercado. Y la gente piensa en el sector público que cuando le contratan un proyecto es corra a diseñar. Vamos a ver qué se nos ocurre construir en ese lote y empecemos a botar papel y empecemos a quemar aquí neuronas, a ver qué nos inventamos y cómo queda más bonito el terminal o cómo queda bonita la plaza de mercado. Y si yo no tengo el sustento de que me dice dónde es que voy a construir y qué es lo que quiero construir, termino haciendo unas cosas locas como ese terminal pues que realmente no era lo que se necesitaba. Entonces les tocó devolverse y pues ya me les puse un poco bravo y les dije, bueno, si no me traen un diagnóstico y un estudio de mercado, yo no les voy a ni siquiera revisar los diseños, porque yo tengo que mirar si eso que están proponiendo ustedes está bien dimensionado, sobredimensionado, o está pequeño, que el proyecto me tiene que decir el horizonte del proyecto. Ese es un terminal para cuántos años, si es para 10 años, para 20 años, cuánto cuesta. Todo eso forma parte de todo un paquete que termina haciendo que uno tome la decisión de seguir o no seguir. Y eso nos perdimos ahí como 3 meses porque tocó volver a cero, pero mire que es mejor que eso pase cuando estamos hablando de que se pierden papeles y no cuando hablamos de que se perdió ya la infraestructura.
cuando estamos terminando o cuando ya se inauguró el terminal y empieza todo el mundo a decir, oiga, pero qué frío hace allá en ese terminal, ¿quién se le ocurrió diseñar ese terminal así? Y entonces uno como responsable que estuvo dentro del proceso termina diciendo, oiga, sí, no haberse me ocurrido antes. Pues ya que, ya no hubo tiempo ya no hay tiempo de llorar. Entonces ahí se necesita a veces un poquito el sentido común y algo de la experiencia para que con tiempo uno evite que sucedan ese tipo de errores. Finalmente se entregó un terminal, yo siempre he insistido y he pensado que el terminal no tiene por qué ser una cosa fea, una caja de bocadillos cuadrada, sino que un terminal tiene que tener la posibilidad incluso de ser un sitio turístico, que dé gusto llegar a un terminal, oiga, qué chévere ir al terminal de tal parte. Y pues la propuesta que le gustó en ese momento al gobernador era que le gustaba eso que parecía como un queso gruyère, y por lo menos es distinto, es novedoso. Entonces ahí, así es un poquito de la historia de lo del terminal de Tunja y cómo el terminal llegó y se concibió de esa manera un poquito distinta a lo que inicialmente se quería construir. Aquí está lo mismo, solo que se los voy a mostrar como un flujograma. Esto es un ejercicio que ustedes van a tener que hacer con sus proyectos cuando estemos hablando del estudio técnico, hablemos de procesos. El proceso es cómo a partir de unos insumos y de unos pasos que hay que hacer secuencialmente terminamos entregando un producto. Entonces, para que vayamos mirando cómo se hace un proceso. Ese cuadrado así, es un cuadrado alargado y redondeado además, esa figurita significa que ahí arranca un proceso. Entonces arrancamos con un inicio, el principio es una idea, la idea de proyecto. De la idea vamos al perfil, que es el segundo momento, estamos en fase 1. Ese cuadradito que está como troquelado en la parte de abajo significa que ahí va un documento, ahí se genera un documento. Y en este caso estamos generando algo que se llama el perfil de proyecto. Y hacemos un ejercicio de viabilidad. El rombo es un rombo de decisión. Ahí siempre hay una pregunta que se debe responder con sí o con no. Entonces, después de analizar el perfil de proyecto, nos tenemos que preguntar si el proyecto es viable. ¿Por qué no puede ser viable un proyecto? Pues llegar a esta altura de tener un perfil de proyecto es probable que me dé cuenta que en esa esquina yo no necesito un semáforo porque ya hay uno, solo que está dañado. Entonces el proyecto de ir a instalar un semáforo nuevo cuando ya hay un semáforo que basta con arreglarlo, haría que esa idea de comprar un semáforo no sea viable y que entonces tengamos que volver a la mesa de dibujo y pensar que hay que arreglar el que tenemos. Entonces podría decir que el tema no es viable. Ahí podríamos haber llegado y decir los abuelitos necesitan sudaderas para subsistir. Entonces seguramente la respuesta tendría que haber sido no. O la pregunta del perfil podría ser el problema prioritario de los adultos mayores es la falta de una sudadera. Entonces la respuesta es sí o la respuesta es no. Y dependiendo de la respuesta, pues obviamente si la respuesta es no, pues qué pasa con la idea y con el perfil. Pues hasta ahí llega, se rechaza o se aplaza, porque a veces el tema no es que la idea sea mala, sino que no están las condiciones para que se pueda desarrollar, o porque no tenemos la plata, o porque no está la política que nos impulse ese tipo de ideas. Entonces a veces es mejor esperar un tiempo, entonces podemos aplazar. Y ahí terminaría el ciclo del proyecto. Pero ¿qué pasa si sí es viable el proyecto? Es decir, el proyecto tiene futuro. Pues pasamos a la fase 2 de la prefactibilidad y recordemos que aquí la prefactibilidad es un paquete de estudios, no es uno solo. El estudio de prefactibilidad se compone de varios capítulos, que cada capítulo es un estudio, el estudio diagnóstico, las caracterizaciones, el análisis de identificación y análisis de alternativas, la evaluación de alternativas de solución y finalmente la entrega de la alternativa la más apropiada o la alternativa óptima de solución. Y cuando tengo todo ese contexto de información, que recordemos también que en fase 2 estamos hablando de problema, no de solución, estamos concentrados en conocer el problema, pues aquí la viabilidad está definida si el problema existe, si no nos lo estamos inventando como el tema de las sudaderas. Aquí el tema está definido si el problema
se puede resolver, porque yo puedo tener un problema como por ejemplo en el municipio de Pajarito. Allá tienen un problema de riesgo. El municipio está construido en una zona que en cualquier momento una creciente del río puede acabar el municipio, puede llevárselo, o un deslizamiento de la montaña puede tapar el municipio. Y la solución es que hay que trasladar, hay que hacer una reubicación de todo el municipio, de todo el pueblo, toda el área urbana. Entonces imagínense ustedes la magnitud del proyecto que se debe hacer para que sea viable. Entonces yo no puedo decir que voy a disminuir el riesgo construyendo 5 casas, porque eso no sería viable. Entonces tengo que identificar acá en fase 2, pues que el problema está bien hecho, está bien diseñado, que se puede intervenir, que se puede tener solución a ese problema, que no vamos a solucionar el problema de la gestión de riesgo de Pajarito con 5 casas, porque no hay plata, porque todavía no estamos hablando de la solución, pero que es un problema tan grande que con cualquier intervención no se va a lograr solucionar nada. Entonces, en esa fase de prefactibilidad, el problema nos puede mostrar muchísimas limitantes para una buena solución. Y si el problema se pone problemático, pues no vale la pena seguir. El problema tiene que mostrarnos el camino. Perdón, el problema tiene que mostrarnos el camino, y entonces si no nos muestra un camino apropiado, pues sencillamente no es viable. Y volvemos otra vez al punto de rechazar o aplazar. Pero si el problema está bien identificado, es tratable, es buena gente, es posible de poder intervenir, se puede cuantificar, se puede valorar, afecta a población, el problema está asociado con una problemática pública o social o económica, entonces esa viabilidad nos permite pasar a la fase 3, la fase de factibilidad. Y aquí generamos otro documento que se llama el estudio de factibilidad. Y este estudio de factibilidad es el diseño de la solución. Recordemos que en la fase anterior habíamos quedado que el entregable de la fase 2 es un paquete, un proyecto, un camino definido, una alternativa de solución identificada. Y con ese camino de solución, seguir por ese camino, en la factibilidad lo que hacemos es diseñar esa solución. Entonces, si el estudio de prefactibilidad me dijo que la solución era construir la escuela, que puede ser, no siempre, no es el objeto, pero sí puede decir que en una vereda pues no tienen escuela y la única solución es construirla. Yo no estoy en contra de la construcción de escuelas, a pesar de que a veces los pongo como ejemplo, pero puede ser que sea la construcción de la escuela. Pues en la factibilidad, en la fase 3, me voy a concentrar en diseñar la escuela, cómo debe quedar la escuela, cuáles son, primero el mercado, antes de diseñar la escuela, primero tengo que hacer el estudio de mercado para saber esa escuela, cuántas aulas debe tener, cuántos cupos me deben generar, por los números de cupos, cuántas bibliotecas, qué tan grande debe ser la biblioteca, qué tan grande debe ser la cafetería, la sala de profesores, y cada uno de todos los elementos que debe tener una escuela, pues se definen en ese estudio de mercado. Luego viene el diseño de la escuela. Entonces ahí sí ya sobre planos hacemos el diseño sobre papel hacemos el diseño del plano, y luego miramos el tema de los costos, cuánto vale que ese plano pueda ser realidad. Y llegamos al estudio administrativo y empezamos a ponerle ahí en el plano aquí una fichita que significa que ese es un rector, y aquí otra fichita que ese es el profesor, y esta es la bibliotecaria, y esos señores hay que pagarles un salario, y hay que pagarles unas prestaciones sociales. Y entonces empezamos a mirar que realmente la complejidad se da en la fase 3, la complejidad del proyecto, porque es donde tenemos que ponerle mucho cuidado a todos esos detalles de ejecución y de implementación, porque no se nos puede olvidar algo. Una vez en un ejercicio de unos estudiantes de los primeros semestres que dicté, ellos tenían la idea de crear un producto a base de llantas y vender como un granulado especial, y pues eso tiene IVA, y a ellos se les olvidó calcular el IVA, y sin el IVA les daba una tasa interna de retorno del 16%, y cuando a uno se le olvida algo así,
y ejecuta el proyecto y la DIAN uno no le puede salir a la DIAN que discúlpeme, que es que se me olvidó ponerle el IVA, entonces perdóneme porque si no mi proyecto se vuelve negativo. Pues la DIAN le cobra el IVA o le cobra el IVA. Entonces, como a ellos se les olvidó poner el IVA y si hubieran llevado ese proyecto a la realidad, pues había llegado un momento que les tocaba sacrificar la utilidad para pagar impuestos. Y al recalcular y ponerle el IVA, esa utilidad del 16 se les convirtió en una tasa interna de retorno de menos 7%. Entonces, cada rato les había tocado sacar plata para poder que el proyecto funcionara. Entonces, a uno no se le puede olvidar nada cuando uno está haciendo un estudio de factibilidad, porque el estudio de factibilidad es el detalle del proyecto. Luego pasamos aquí al siguiente momento. Entonces, ¿es viable la factibilidad? Es decir, que el diseño se puede hacer, que económicamente está la plata, que técnicamente está la tecnología, que administrativamente es posible poderlo llevar a cabo como lo concebimos. Entonces, si no se puede ejecutar a partir de la viabilidad del estudio de factibilidad, pues aplazamos, rechazamos y ahí termina. Pero ya en caso de que sí se pueda, de que el estudio de factibilidad me mostró el camino que es correcto, entramos a la etapa de ejecución. Ya dijimos que ese era el problema ya de la contratación y que ahí es que seguir el libreto, que eso es lo más fácil. Si el libreto está bien claro, seguir el libreto es muy sencillo. Vienen las memorias de ejecución, que es el documento que se genera ahí, donde va contando cómo está quedando el ejercicio. Viene la etapa de operación y bueno, ahí al fin, ahí nos faltaría atravesar en algún momento la evaluación ex post, que se hace sobre toda esta etapa final, sobre la etapa de ejecución y la etapa de operación. Miremos costos, los costos asociados a los proyectos. Hay una relación entre los costos y la incertidumbre. A medida que avanzamos en la construcción del proyecto, pues los costos aumentan y disminuye el umbral de la incertidumbre. Cuando estamos en la etapa de idea, pues hemos gastado poca plata, pero también la certeza de que el proyecto es por ese camino pues es mínima. Cuando estamos en perfil, pues nos baja un poquito la incertidumbre, pero hemos gastado un poco más. Dijimos que las hojas y gastamos unas horas de tiempo haciendo en perfil. Cuando llegamos a la prefactibilidad, gastamos la plata del diagnóstico, le seguimos sumando la plata de pronto de un mercado preliminar, unas caracterizaciones, el análisis de alternativas, y la incertidumbre ya es menor. Y cuando llegamos a la factibilidad, donde estamos en el estudio de detalle, donde tenemos que tener la certeza de cada uno de los elementos que van en el proyecto, pues la incertidumbre tiene que tender a cero sin que sea cero. Ahí hay algo que somos como las encuestas. Margen de error, 5%, 5% es una cosa buena en un proyecto. Es decir, que el proyecto puede valer el 5% más o el 5% menos, que los objetivos se pueden alcanzar en un 5% más o en un 5% menos. Eso sería apreciablemente bueno. Pero lo que no nos puede pasar es que al final nos hayamos gastado toda esta plata y en la escuela, que en papel valía 12.000 millones, terminó costando 30.000, porque ahí ya no es el 5%, ya ahí nos desfasamos totalmente. Y entonces, bueno, ¿y cuál era la incertidumbre que solucionamos con todo ese estudio? Pues no solucionamos ninguna incertidumbre porque el proyecto se fue por otro lado. Y en el tema de tiempo, la relación es al contrario, es inversamente proporcional, o no, inversamente, es inversa, no proporcional, pero es inversa. Entonces, en la idea hemos gastado poco tiempo y poca plata. Perdón, es directamente proporcional, directamente, no directa. Hemos gastado poco tiempo y poca plata en la idea. A medida que avanzamos en el ciclo, pues vamos gastando más tiempo y asimismo los costos se nos vienen incrementando en cada una de las etapas hasta que llegamos a una etapa de factibilidad en donde la plata que hemos gastado es bastante y el tiempo también. Y aún así el tiempo y la plata son menos que lo que se gasta en una etapa de ejecución, porque la inversión como tal es mucho más costosa que la etapa de preinversión. Tus clientes más infelices son tu fuente de aprendizaje más grande. Había una vez un alcalde que se posesionó y llegó a su alcaldía con hartos amigos, como todos los alcaldes cuando llegan en su primer momento, se llegan rodeados de hartos amigos, y empezó a hacer las cosas mal
y entonces la gente empezó a quejarse en las redes sociales, a hablar del alcalde, que el alcalde malo, que el alcalde no hacía, mírenlo ahí, empezó a ser corrupto, ya no atiende a la gente. Entonces su grupo de amigos empezó a bloquear a todos esos que hablaban mal del alcalde en las redes sociales, porque al alcalde le gustaba mucho las redes sociales. Y empezaron a bloquear a todo el que hablara mal, todo el que hablara mal. Al final quedó un grupo reducido que se convierten como en una burbuja, que son todos los que le dicen al alcalde que está bien. Y puede ser el 2% de la gente diciéndole al alcalde vamos bien y el alcalde se termina creyendo lo que su burbuja le dice. Pero la gente más importante son los que están por fuera de la burbuja. Eso, los clientes infelices son los que aún, no los infelices clientes, sino los clientes más infelices son los que terminan a uno mostrándole un camino por donde es que podemos mejorar y por donde podemos solucionar nuestras situaciones problemáticas, nuestros problemas. Bueno, son las 12:15. Vamos a tomar un pequeño receso. 12:40. Volvemos a iniciar ya para empezar nuestra última etapa de desarrollo de este curso. Entonces, un descanso pequeñito y ya volvemos. Listo, profe. Ya no. Gracias.
Hello. What have you? Despierta, despierta, sal debajo del colchón. ¿Tienes uniforme de qué? ¿Ya te despertasteis? ¿Ya es la hora? Sí, estamos en un descanso. El descanso, el segundo descanso de la mañana es horrible. El tema, sí, hasta las 2, ya como una hora y cuarto más o menos. Está aquí. Yo le dije, ya, a tu mamá. Ya hablé con ella esta mañana. Sí, aquí está. Aquí está el chamaquín. Llegó. Entonces, ¿cuánto va a llegar? Hace como 5 minutos llegó. Y eso te cuento. Entonces, ¿ya te vas a levantar? Despierta, despierta. ¿Y qué? Mañana al cabo. Mañana el día de elecciones. Ya me toca votar. También. Parece que estamos todavía en el terminal, que no cambiamos el lugar. Y vamos a votar. ¿El chino qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?